correcto. Entonces, ¿qué veníamos haciendo? La semana pasada, vamos a darle contexto a todos, la semana pasada ya terminamos de trabajar los fundamentos de probabilidad, es decir, ya trabajamos la teoría de conjuntos y las técnicas de conteo para, para poder de alguna forma entender bien lo que hacemos con probabilidad. Y la semana pasada también arrancamos a trabajar con, pues ya hacer las definiciones propias de qué es la probabilidad. Entonces, de alguna manera, decíamos que una medida de probabilidad tiene como objetivo cuantificar la incertidumbre relacionada con la posibilidad de que ocurra un evento. O sea que cuando trabajemos con una medida de probabilidad, lo que pongamos sobre lo que vayamos a calcular la probabilidad es un evento, es un subconjunto del espacio muestral. Es un subconjunto del espacio muestral. Siempre cualquier cosa que vaya aquí dentro de la probabilidad tiene que ser un evento, un subconjunto del espacio muestral. Bueno, y decíamos también que eh, para que nosotros tuviéramos una medida de probabilidad bien definida, para que nosotros tuviéramos una medida de probabilidad que funcionara matemáticamente, esa medida, esa función, porque recuerde que debe asignar valores entre 0 y 1. La probabilidad siempre asigna valores entre 0 y 1. ¿Y quién toma como insumo? Eventos. Entonces, la medida de probabilidad, que es una medida que toma como insumo eventos y reporta valores entre 0 y 1, es una función en el sentido propio de las matemáticas. Em, bueno, siempre veíamos tres axiomas, veíamos tres propiedades que se tenían que cumplir obligatoriamente para que esa medida funcionara, siempre dando probabilidades positivas, siempre dando probabilidades positivas, o sea que jamás me podía usted reportar una probabilidad negativa. La máxima probabilidad siempre es 1, 100%. 1, 100%. Jamás usted puede reportarme una probabilidad más allá del 100%, más allá de 1. Y la tercera propiedad, el tercer axioma que define propiamente una medida de probabilidad, a partir de de estas tres propiedades, de estos tres axiomas, se derivan todas las demás, es que si usted tiene eventos excluyentes o eventos disyuntos, es decir, que no compartan nada, la probabilidad de la unión siempre es la suma de las probabilidades. A partir de estas tres cosas es que se deriva todo lo demás. Ah, Juan Camilo, ¿qué pasa cuando tienen intersección? Bueno, a partir de estas tres normas es que se derivan las otras fórmulas. ¿Qué pasa si uno está por dentro del otro? Ah, bueno, a partir de estas tres fórmulas se derivan las otras. Listo. Entonces, este es el punto de partida. Ahora, antes de ir, antes de ir sobre, antes de ir sobre propiedades un poco más avanzadas y hacer unos cuantos ejemplos, quisiera mencionar un par de cosas adicionales. La primera es que, ¿cómo vamos a asignar las probabilidades? Es decir, nosotros ya sabemos que la probabilidad va a cuantificar la incertidumbre del evento. Nosotros ya sabemos que la probabilidad entre más cercana a 0 indica que el chance de ocurrencia no es tan alto,
Y entre más cercana a 1 o 100%, pues el chance es más elevado. Entonces, pero ¿cómo se asignan esos números? Nosotros ya sabemos que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Ya sabemos que tiene que cumplir estas tres normas. Ya sabemos que para que la función quede bien definida tiene que cumplir estas tres normas. Pero, ¿cómo hacemos para asignar el número? Y la verdad es que depende mucho del caso. Depende de la situación. No siempre se asignan de las mismas maneras. A veces unas maneras son más convenientes que otras. Entonces, lo primero que jamás puedo olvidar es que la probabilidad siempre me la va a poner entre 0 y 1, siempre. No importa qué, entre 0 y 1, o bueno, o, en 100, o entre 0 y 100%, si usted quiere reportar los resultados en puntos porcentuales. Y para asignar los valores, para hacer los cálculos, se distinguen, digamos, tres formas. Nosotros aquí en el curso vamos a trabajar básicamente dos con mayor énfasis y son la forma frecuentista de asignar probabilidades, la manera laplaciana y la manera bayesiana. Entonces, hay tres maneras, bueno, y de hecho hay más, pero de alguna manera como que estas tres son las que han dominado el mundo del método científico para calcular las probabilidades. Así que con estas tres formas, si usted las tiene claras, si usted las tiene interiorizadas, de alguna manera que usted va a poder trabajar y resolver los problemas aplicados de forma fácil. Entonces vamos a cubrir rápidamente, vamos a entender rápidamente cómo se asignan las probabilidades, cómo se calculan las probabilidades para eventos, digamos, comunes. Entonces vamos a arrancar con la manera más fácil, la manera que surgió primero y fue la asignación laplaciana de probabilidades. Es decir, Laplace asumía que todos los eventos simples son equiprobables. Equiprobables. Es decir, cada puntico muestral, cada puntico del espacio muestral tenía el mismo chance. Él trabajaba mucho con los eventos, con los juegos de azar. Entonces él decía, bueno, si cada punto, si cada resultado del experimento aleatorio se ejecuta, se tiene la misma probabilidad, perdón. Si cada punto del experimento aleatorio del espacio muestral tiene la misma probabilidad, pues más que la misma probabilidad, el mismo chance de ocurrencia, la asignación laplaciana de probabilidad indica que la probabilidad del evento es el número de casos favorables al evento sobre el número de casos posibles. O sea, sobre el número total de puntos en el espacio muestral. Por eso era tan importante que nosotros tuviéramos los fundamentos del conteo, porque si aprendíamos a contar el número de casos favorables a un evento, pues ya podríamos casi que calcular las probabilidades. Entonces, para poder calcular la probabilidad desde el punto de vista laplaciano, usted tiene que saber cuántos puntos muestrales tiene omega. Usted tiene que saber cuántos resultados tiene el experimento aleatorio. Y una vez usted sabe, ese es el denominador. Y una vez usted sabe cuántos tiene el espacio muestral, pues ahí usted sí mira cuántos tiene el evento y hace la división. Pero esto aplica únicamente cuando los
puntos muestrales tengan el mismo chance, sean equiprobables. Cuando usted tenga motivos para pensar que los puntos muestrales no tengan el mismo chance, como que usted crea que hay algún punto muestral que sea más probable que otro, esto no le sirve. Los resultados no serían confiables, no serían fiables. Entonces, un ejemplo típico es el lanzamiento del dado. Y hago este ejemplo más con propósitos pedagógicos que otros, para que usted entienda bien el concepto. Entonces, si usted lanza un dado corriente una vez, pues fíjese que en ese caso, la cantidad de puntos muestrales, la cantidad de resultados son 6, ¿no? Son 6. Si el dado es regular, si el dado es corriente, no está cargado y demás, pues desde el punto de vista laplaciano, usted dice, pues ok, yo no tengo motivos para pensar que un, un resultado sea más probable que otro. Entonces, bajo ese punto de vista, todos los resultados tienen el mismo chance, 1/6, 1/6. Mire que la suma de todas las probabilidades, la suma de todos los casos le da 1. Y entonces, eh, mm, ya usted puede calcular cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si yo le digo, ok, calcule la probabilidad de que el resultado sea par, entonces, ¿cuáles son los resultados asociados con ese evento? Que el resultado sea par. Ah, pues únicamente el 2, el 4 y el 6. Cada uno con una probabilidad de un sexto. Por lo tanto, aplicando la asignación laplaciana, pues número de casos favorables a que el evento sea, al evento, o sea, que el resultado sea par. Ah, pues 3. 3 resultados. Número de casos posibles, 6. Ah, bueno, 3/6 le da 50%. Ni siquiera lo escribo porque pues, es muy fácil. Mi punto es que desde el punto de vista laplaciano, la probabilidad de cada puntico debe ser la misma o aproximadamente la misma para que esto tenga sentido. Si usted tiene motivos importantes para dudar que ese no sea el caso, pues le toca utilizar otro método, que es el que vamos a ver a continuación. El método frecuentista es un método un poco más experimental, es un método un poco más empírico, en el que si usted tiene motivos para dudar de la equiprobabilidad de que el chance de ocurrencia de todos los puntos muestrales sea aproximadamente el mismo, pues a usted le toca de alguna manera tomar datos, ir a campo, tomar datos y em, utilizar la base de datos, utilizar los datos para poder calcular las probabilidades. Entonces, esta es como la alternativa a lo laplaciano. Esta es la alternativa a la equiprobabilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para poder calcular la probabilidad del tipo de vista frecuentista, y este es uno de los métodos más usados hoy en día, es em, que usted repite el experimento tantas veces como pueda. Usted repite el experimento tantas veces como pueda. Si su experimento es lanzar una moneda, entonces lanza la moneda tantas veces como prueba. Entonces ya esto no es algo conceptual, ya esto es algo experimental, empírico. Y luego de ejecutar
o tomar datos sobre el experimento y poder y ejecutarlo la mayor cantidad de veces posible, lo que le dé el tiempo, lo que le dé el dinero, lo que le dé los recursos, usted calcula la probabilidad como el número de veces que ocurrió el evento sobre el total de observaciones que realizó. Entonces, fíjese la diferencia. La gran diferencia es que usted aquí si va a campo, aquí usted sí recolecta una base de datos, ejecuta el experimento, se unta las manos de lo que está haciendo. No es como desde el punto de vista laplaciano que usted asume una característica y luego hace los cálculos. No, aquí usted recopila datos y la probabilidad la aproxima o la calcula como el número de veces que ocurrió el evento. Entonces usted ejecuta el experimento y usted dice, ¿ocurrió el evento? ¿Sí o no? ¿Ocurrió el evento? ¿Sí o no? ¿Ocurrió el evento? ¿Sí o no? Y luego dice, ok, ¿cuántas veces ejecuté el experimento? Y hace el cálculo. Entonces, entre más veces, y por eso aquí aparece un límite, entre más veces usted ejecuta el experimento, por eso aquí aparece un límite desde n hasta infinito, de n que tiende a infinito, entonces ahí usted es, sí, aquí Hugo dice algo parecido a la frecuencia relativa. Exactamente eso, es exactamente eso, es la misma frecuencia relativa, es exactamente eso, es exactamente eso. Perfecto. Sí, Hugo, exactamente ese es el comentario. Perfecto. De hecho, también esa es una de las razones por las cuales trabajamos con la frecuencia relativa en estadística descriptiva. Muy bien. Entonces, si usted hiciera el cálculo, o sea, si volvemos al ejemplo anterior, entonces mire, aquí yo ejecuté el experimento 99 veces. Aquí yo ejecuté el experimento 99 veces, de los cuales registré el porcentaje, el número de ocurrencia, o sea, la frecuencia absoluta de cada uno de los resultados. 18, 14, 15, 21, bueno. Y luego calculé las probabilidades, o sea, luego calculé las frecuencias relativas. Exactamente eso, sí, señor, exactamente eso. Claro, y mire, la suma de todas las frecuencias relativas le tiene que dar uno. Entonces, entre más veces yo ejecuto el experimento, entre más veces yo lance el dado, pues estas probabilidades se van a estabilizar más alrededor del un sexto, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso, como la asignación laplaciana tiene sentido y la asignación laplaciana es correcta, pues a medida que cada vez que yo ejecute más y más el experimento, pues estos números se van a parecer más y más y más y más y más a un sexto. Aquí tengo 99 repeticiones, por eso no me da un sexto exactamente en todos los casos. Pero a medida que yo repita y repita y repita y repita, pues bueno, obviamente, pues si no tengo más dinero, tiempo, recursos para hacer más experimentos, pues no lo puedo hacer. Perfecto. Y hay una tercera forma de asignar las probabilidades y es desde el punto de vista bayesiano, se llama bayesiano. Y en este no me voy a detener mucho, simplemente voy a decir que em, hoy en día también es un punto de vista em, que se utiliza bastante, sobre todo basado en la opinión de expertos. En la opinión de expertos. Entonces aquí, desde el punto de vista bayesiano o subjetivo, así lo llaman también, ya no hay repetición del experimento, ya no hay equiprobabilidad. Aquí la forma de asignar las probabilidades es con base en la opinión experta de una persona que tenga una experiencia importante acerca de los eventos. Y esa persona con mucha experiencia le dice a uno, mire, la probabilidad de que esto ocurra, el chance de que esto ocurra es de tanto. Pero entonces aquí lo importante, y es una metodología que se utiliza bastante hoy en día, aquí lo más importante es que obviamente el investigador, la persona a la que uno recurre
para poder asignar las probabilidades tenga mucha experiencia en el campo y tenga mucho conocimiento acerca de lo que uno esté trabajando. Y esa persona declara con base en su experiencia, en su experticia, cuantifica la incertidumbre, cuantifica qué tan probable es que ocurra algo o qué tan probable es que no ocurra algo. Y entonces, muchas veces uno lo que hace es, eh, para que a la persona no le quede tan difícil asignar la probabilidad, uno o dice que le exprese en porcentaje directamente o uno le da un cuestionario con una escala de 1 a 5 o de 1 a 10 y luego uno transforma eso a números entre 0 y 1. Entonces digamos que no es algo fuera de lo común, no es algo que no se utilice, no es algo que muchas veces uno recurre a un experto y lo hace así, sobre todo cuando no hay recursos de experimentación. Perfecto. Entonces tenemos estas tres formas de asignar probabilidades, pero lo importante es que más allá de cuál utilice, obviamente los resultados le tienen que caer entre 0 y 1. Entre 0 es que es menos probable, 1 más probable. Y 2, usted sea consciente de, de que si va a utilizar, por ejemplo, estadística, asignación laplaciana, usted diga, bueno, para que esto tenga sentido, los puntos equiprobables tienen que tener el mismo chance. Bueno, si esto no tiene sentido, entonces me toca recurrir a alguno de los otros dos métodos. Si usted está trabajando con la frecuentista, entonces, bueno, aquí lo importante es que el número de repeticiones sea alto. Entre más veces usted repita esto, pero si usted tiene apenas 2 o 3 repeticiones, pues esto no es confiable. Entonces, la frecuencia relativa aquí es fácil de calcular y eso, pero aquí el contra, el pero, es que el número de repeticiones no sea alto. Entonces, bueno, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si usted va a usar el bayesiano, aquí lo más importante es que el experto tenga una amplia experiencia relacionándose con el evento, pero si usted recurre a alguien que no tiene experiencia, pues eso es una falla. Bueno, listo. Entonces tenemos estas tres maneras. Con alguna de estas tres formas, usted tiene que, cada vez que se enfrente a un problema, usted va a asignar los números. Así es que se hace el asunto. Entonces hoy vamos a hacer muchos ejemplos, hoy vamos a hacer muchos cálculos, pero cuando yo le diga entonces, bueno, desde el punto de vista laplaciano, ¿cuánto da? Desde el punto de vista frecuentista, ¿cuánto va? Desde el bayesiano no lo voy a usar tanto porque pues aquí cada persona debe tener su propia experticia, su propia experiencia, entonces pues no nos darían los mismos resultados siempre. Entonces digamos que de alguna manera, sobre todo con propósitos de evaluación, utilizar el método bayesiano es complicado, pues porque ¿cómo hago? Bueno, listo. Entonces, tenemos estas formas para asignar las probabilidades. Vamos a, entonces, irnos directamente a hacer algunos cálculos, hacer algunas fórmulas para poder poner esto en acción y como que en casos prácticos ver cuánto dan las cosas, cómo se hacen los cálculos y demás. Entonces, bueno, vamos a derivar entonces algunas fórmulas, pues porque si no, no podemos hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque hasta ahorita tenemos estas tres axiomas, hasta ahorita tenemos estas tres formas de realizar algunos cálculos y son propiedades axiomas muy sencillos. Que la probabilidad siempre de positivo, bueno, que la máxima probabilidad me dé 1, bueno, y que la probabilidad de eventos excluyentes siempre me da la suma de la unión, pilas, de que ocurra alguno de los eventos, pues es la suma. A partir de estas propiedades es que se derivan las otras. Bueno, listo. Entonces, estas propiedades no las voy a demostrar, pero se derivan a partir de estas tres acciones. Entonces, vamos a ver las primeras, son unas cuantas. Primero, si a usted le dicen la probabilidad de un evento complemento, usted recuerde que usted tiene un evento aquí por dentro del espacio muestral. Usted tiene aquí un evento por dentro del espacio muestral. Y a usted le piden
la probabilidad del complemento. Entonces, eso es uno menos la probabilidad de E. Entonces, si lo que, si la probabilidad de E fuera del 20%, si la probabilidad de E fuera del 20%, ¿cuánto será la probabilidad de todo lo que está por fuera de E? O sea, todo lo que usted está ahí en verde, lo que ve ahí en verde. Pues el 80%. Ahora, esta probabilidad usted me va a decir, pues obvio, si lo que está por dentro de E en probabilidad es el 40%, pues todo lo que está por fuera de E es el 60%, claro. Pero además de que la propiedad es obvia, mi invitación es a que muchas veces, y esto le va a pasar frecuentemente, óigame bien, muchas veces cuando usted esté haciendo un problema, calcular la probabilidad de E directamente es dificilísimo. A veces. O sea, si usted ya lleva un ratico y no le sale y no le sale y no le sale y ve que hay que hacer muchas cuentas, pues no trate de hacer el ejercicio directamente con E, sino hágalo con E complemento. Ah, bueno, entonces una vez ahí usted resuelve el ejercicio con E complemento, ahí sí se devuelve, porque claro, si lo del E complemento le da 30%, ¿cuánto será lo de E? Pues 70%. Entonces esa es una de las primeras propiedades. La probabilidad de E complemento es uno menos la probabilidad de, o bueno, usted la puede expresar al revés. Usted tiene muchas formas de expresar esto. Usted podría decir, permítame aquí escribo propiedades. Aquí yo le digo, si usted va a calcular la probabilidad de E complemento, esto es lo mismo que el 100%, todo menos lo que está dentro de E. ¿Listo? Pero bueno, esto usted lo puede expresar de muchas formas, ¿no? Usted puede decir, esto es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir que la probabilidad de E, por ejemplo, es uno menos la probabilidad de E complemento, ¿cierto? O sea, como que usted puede jugar con la ecuación como quiera. O usted puede decir que la probabilidad de E más la probabilidad de E complemento, pues le tiene que dar 100%, le tiene que dar uno. Usted puede jugar con el álgebra, con la ecuación como quiera. Claro, si yo considero el E y el E complemento, pues como cubren todo el espacio muestral, pues le da el 100%. Listo. Muy bien. Continuemos. Esta. Esta ya la teníamos de alguna manera. ¿Por qué? Porque se deriva del axioma número 3. De hecho, el anterior también se deriva del axioma número 3, pero bueno. Y del axioma número 2, de las dos. Eh, si usted tiene dos eventos excluyentes, pilas, mire que la intersección del uno y el otro no tienen nada en común. La intersección es vacía. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, siempre y cuando sean excluyentes. Siempre y cuando sean excluyentes. Si no son excluyentes, la fórmula es diferente. Siempre que usted tenga dos eventos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, como vimos en el axioma, lo ejemplifico con dos, pues para, digamos, concretar la idea. Pero siempre que usted tenga dos eventos que no tengan intersección, simplemente sume las probabilidades cuando calcule la unión. Cuando calcule la unión. Este lo derivamos del axioma número 3. Es un caso particular. ¿Lo podría hacer con 3? Claro. ¿Lo podría hacer con 4? Claro. Pero en la unión. Y no deben tener nada en común. Nada en común. Listo. Entonces, esa sería como una segunda propiedad. Vamos a ver una tercera. Listo. Ah, bueno, este es importante. ¿Qué pasa si un evento está por dentro de otro? Usted aquí tiene un evento A1, un evento A1 que está en color azul, y ese evento A1 que está en color azul
está por dentro del evento A2, que está en morado. Entonces, perdón, que usted sí, que está en morado básicamente. Entonces, A1 está por dentro de A2. Entonces, si a usted le preguntaran cuál es la probabilidad de A2 menos A1, o sea, lo que está en morado literalmente, o sea, a todo lo que tiene A2 le quita lo que tiene A1. A todo lo que tiene A2 le quita lo que tiene A1. O sea, lo que está en color morado. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es coger la probabilidad de A2 menos la probabilidad de A1. Pero, esto únicamente le funciona, esta propiedad únicamente le funciona siempre y cuando el conjunto A1 esté dentro del conjunto A2. Es decir, si A1 no está por dentro totalmente de A2, esto no, es otra fórmula, la vamos a ver ahorita. Entonces, pilas, alguien, es importante hacer una diferenciación aquí y es esto. Si, y la voy a escribir aquí, si A1 está por dentro de A2, eso se escribe así, está incluido dentro de A2, entonces lo que estamos diciendo es que lo que está en A2, quitándole lo que está en A1, es simplemente la probabilidad de A2 menos la probabilidad de A1. Y esto únicamente ocurre siempre y cuando A1 esté por dentro de A2. Pero mi punto es, lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Esta diferencia es la diferencia entre conjuntos. Es decir, al conjunto A2 le quito lo que está el conjunto, lo que tiene el conjunto A1. Mientras que la otra diferencia no es una diferencia entre conjuntos, es una diferencia entre números. Es la diferencia eh, mm, de números reales, es la diferencia de números. Entonces son menos totalmente diferentes. Este es un menos de quitarle los elementos de, y esto es una resta. Son menos totalmente diferentes. Ahora, pues no está escrito, pero pues yo creo que todos lo deberían ver fácil, ¿no? Y es, ¿cuánto me daría entonces la probabilidad de A1 quitándole A2? O sea, lo que es al contrario. Si yo cojo a A2 y le quito A1, bueno, lo morado, lo que está en morado, lo que está en morado se cuantifica como la probabilidad de A2 menos la de A1. Pero si yo a A1 le quito la probabilidad de A2, o sea, si quiero quitarle a A1 lo que la probabilidad de, perdón, si yo quiero la probabilidad de A1 menos A2, la probabilidad de A1 quitándole todo lo que tiene A2, aquí Jefferson hace una pregunta, ya ahorita la resolvemos. Entonces, antes de ir a la pregunta de Jefferson, a 1 quitándole a 2 le daría la probabilidad de el conjunto vacío. Claro, porque si a 1 le quito todo lo que tiene a 2, pues básicamente me quedo sin elementos. Y eso es cero. Eso es cero. La probabilidad es un número, ¿no? La probabilidad es un número, no es un conjunto. Eso es cero. Entonces estaría muy mal decir que la probabilidad de A1 menos A2 es vacío. No, eso no está bien. Es cero, es un número. Aquí Jefferson me dice, en el chat, me dice, en la fórmula dice menor o igual, pero solo aplica si es menor, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, claro, aquí, si yo tengo un conjunto dentro de otro, la probabilidad de uno debe ser menor o igual que la probabilidad del otro. Escribo menor o igual, Jefferson, en caso de que la probabilidad de A1 sea cero. Si la probabilidad de A1 es cero,
Por ejemplo, si A1 fuera el conjunto vacío, entonces, bueno, eso es estrictamente menor, perdón, eso es estrictamente menor. Eh, no, lo que quiero decir es que si el morado, por ejemplo, si el morado, por ejemplo, es vacío, o sea, si no tiene elementos, si el morado no tiene elementos, entonces el igual quedaría bien. Mejor dicho, si lo que está en morado no tiene elementos, si lo que está en morado no tiene puntos muestrales, entonces la probabilidad de A1 y A2 sería la misma. Por eso es que ahí se pone también el igual. Claro, pero en términos generales, pues es menor, porque uno está por dentro del otro. Solo que en el caso extremo, donde lo morado no tenga elementos, pues me queda con el igual. No, aquí dice Jefferson, el igual solo aplica cuando ambos conjuntos son vacíos. Eso sería un caso, o igual, exacto, ahí lo dice Hugo, o iguales, vacíos o iguales, exactamente, exactamente. Ese es el punto, ese es el punto. Aquí lo dice Jesús, aquí lo dice Hugo. O iguales, correcto. Si A1 es igual a A2, es decir, si lo morado no tiene nada, entonces ahí aplica el igual, correcto, correcto. Bueno, buena observación. Gracias, Jefferson. Siguiente propiedad. Y vamos con unos ejemplos para aplicar todo esto con números. Ahora sí, mire que E y F no, no son disyuntos. E y F tienen algo en común. E y F tienen algo en común, o sea, tienen ahí una intersección. Entonces, cuando los eventos son disyuntos, usted, fácil, cuando los eventos son disyuntos, usted suma las probabilidades y listo. La probabilidad de la unión que ocurra E o ocurra F es la suma de las probabilidades, se acabó. Pero si los eventos tuvieran intersección, tuvieran algo en común, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos una vez la intersección. Lo que pasa es que cuando no comparten nada, pues claramente esa intersección, la probabilidad de esa intersección es cero, porque me quedaría la probabilidad del conjunto vacío, ¿cierto? Pero piénselo lógicamente un poquito, esto también se deriva de los axiomas. Y es que si usted coge la probabilidad de E, si usted, cuando si usted coge toda la probabilidad de E y le suma la probabilidad de F sin hacer nada más, mire que está sumando dos veces la parte de la mitad. Claro, la parte de la mitad se la está sumando una vez cuando está sumando E y se la está sumando otra vez cuando está sumando F. Entonces ahí usted tiene que tener mucho cuidado porque si no resta la intersección, pues está cuantificando dos veces una parte de la incertidumbre que no tenía que. Si no tiene nada en común, hágale tranquilo, pues porque no hay intersección. Entonces sume y ya. Pero cuando tengan intersección, le toca así restar. Le toca restar la intersección. Y, y lo que le digo, y lo que le digo, entonces aquí, sí, A y B, si A intersección B es diferente de vacío, o sea, si tienen intersección, entonces la probabilidad de la unión A unión B es la suma de las probabilidades, probabilidad de A más probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Pero, claro, usted tiene aquí una identidad aritmética, una ecuación, usted puede jugar con ella como quiera, ¿no? Entonces, usted si quiere puede escribir, bueno, la probabilidad de la intersección, una fórmula sería, pues, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, mire que lo único que estoy haciendo es, bueno, escribámoslo no, no lo quiero escribir así para que no se me confunda, pero bueno, usted puede jugar con la ecuación como quiera. Entonces, la paso a sumar al otro lado, entonces me va a quedar probabilidad de la intersección más la probabilidad de la unión igual a la probabilidad de la suma.
Usualmente la propiedad se ilustra así como, la probabilidad de una unión es la suma de las probabilidades menos la intersección. Pero pues usted puede jugar con la identidad como quiera, pasar a sumar. Esto lo digo cuando usted esté resolviendo los problemas, no se trabe porque la identidad aritmética no se lo dice directamente, explícitamente. ¿Listo? Entonces va a tener múltiples formas, múltiples fórmulas para acercarse a los problemas. Pues usted decide la que le convenga más. Bueno, perfecto. Espero que, espero que entienda por qué tiene que restar la intersección, porque está sumando, la está sumando dos veces, ¿no? Y cuando son excluyentes, pues básicamente esa intersección es vacía, o sea que la probabilidad es cero, o sea que no están restando nada. Bueno, por último, antes de ir a un ejemplo, ya con esto vamos al ejemplo. Por último, mire, mire la diferencia con el caso anterior. En el caso anterior, yo tenía un conjunto dentro de otro y le pregunté por la diferencia. Ah, venga, ¿cuánto me da lo morado? ¿Cuánto me da 2 menos A1? Ah, y usted, pues fácil, probabilidad de A2 menos probabilidad de A1, listo. Pero cuando eso no pase, cuando eso no pase, por ejemplo, si yo le digo probabilidad de E menos F, o sea, lo que está en rojo únicamente, lo que está en rojo únicamente, probabilidad de E menos F, o sea, únicamente lo que está en rojo, únicamente lo que está en rojo. Entonces, usted coge todo lo que tiene con E y le resta la intersección. Entonces, mire la fórmula. E menos F, que es lo que está en rojo, es coger todo lo que hay en E, claro, todo lo que hay en E, menos, ahí sí, la intersección. Claro, le tiene que quitar el pedacito que comparte con F. Pero alguien me dice, pero Juan Camilo, pero si dice E menos F, ¿por qué no le quitó lo azul? Pues porque recuerde que este E menos F es una diferencia de conjuntos. Entonces yo como a E le voy a quitar lo azul si ni siquiera está si ni siquiera está en E. Recuerde que la diferencia de conjuntos es tome todo lo que está en E quitándole lo que comparte con F, o sea, quitándole la intersección. Entonces, muy mal decir E menos probabilidad de F. No, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, bueno, ahí está la otra propiedad. Ahí está la otra propiedad. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Este es un ejemplo, este es un ejemplo que me gusta porque uno puede poner en práctica todas estas fórmulas, lo puede interpretar en un caso, digamos, práctico y aplica una de las formas de asignar probabilidad. Entonces, usted tiene, y bueno, aquí yo lo tengo en el contexto de una encuesta de opinión, ¿no? Tiene hombres y mujeres, tiene a favor, en contra y no sabe, y no responde. Entonces, hombre es H, M es M, mujer es M, a favor es F, en contra es C, no sabe es S. Usted recopila unos datos, ahí está la tabla de frecuencias absolutas. Entonces, claramente, aquí me voy a ir desde un punto de vista frecuentista, frecuentista. Y lo voy a hacer desde un punto de vista frecuentista porque tengo datos. ¿Será que, será que es igual de probable ser hombre que mujer? ¿Será que es igual de probable estar a favor, en contra y no sabe? O sea, será que aquí el punto de vista laplaciano aplicaría? Y bueno, la respuesta es no, ¿no? La respuesta es no. No hay razones para creer que sea igual de probable elegir un individuo y que sea hombre y mujer, ¿no? O sea, ser hombre y mujer no es igualmente probable. Bueno, entonces vamos a trabajar desde un punto de vista frecuentista y mi comentario es,
A pesar de que usted lo esté viendo desde un punto de vista, digamos, sencillo de una encuesta de opinión fácil para ilustrar estas fórmulas, pues esto lo aplica en cualquier escenario, ¿no? Si usted en algún momento le interesan las cosas experimentales en términos de la física, por ejemplo, pues esto también, o sea, todo aplica igualito, solamente que el contexto es diferente. Si tiene en mente aplicaciones más de la economía, pues esto también le sirve. Si a usted le gusta más en términos de, bueno, no sé qué carrera tenga usted, pues lo puede aplicar igualito. Tiene que tomar unos datos, punto. Bueno, entonces hagamos el ejercicio. Vamos haciéndolo aquí rápidamente como para que usted ilustre las propiedades. Voy a poner aquí un ejemplo. Y ejemplo, si usted tenga, digamos, un punto de partida fácil de dónde trabajar. Entonces, bueno, tenemos aquí los datos, tenemos una tabla de frecuencias absolutas. em, es más, me dan ganas de copiar la tabla aquí para que todos la tengamos a la mano. Usted tiene aquí dos categorías por un lado, hombre y mujer. Hombre y mujer, a esta la llamamos H, a esta la llamamos M. Luego esta también usted la puede clasificar en a favor, que lo llamamos F, en contra, que lo llamamos creo que C, y no sabe, no responde, no sabe, no responde, que lo llamamos creo que S. Listo. Y aquí voy a copiar los números supremamente rápido. 15, 12, 21, 3. 15, 12, 21, 3 y 2 y 1. 2 y 1. Perfecto. Y es más, voy a abrir R para de una vez ir haciendo los cálculos y demás. Entonces, algo importante, esto lo voy a hacer a mano, pero pues porque los números son chiquiticos, pero pues usted ya sabe que tiene R para hacerlos. Esto es una tabla a dos vías de clasificación. Aquí está el total, aquí está el total. Voy a poner los números. Em, Y repito, lo hago a mano porque para no complicarnos y hacer el ejemplo rápido e ir en otra dirección. Bueno, entonces los números son aquí la suma, 27 personas a favor, en contra son 24 y no saben y no responden, son 3. Y el total de hombres, ¿cuánto es el total de hombres? 15 y 21 da 36, 38. Si no me equivoco, 21, 36 a 2, 20, a 36 y 2, 38. Total de mujeres, 12 y 3, 15 y una 16. Perfecto. ¿Y cuánto es el total de personas? Da 48, 48, 54. Listo. Muy bien. Ahí está el total total. Aquí está el total de personas, o sea, el tamaño muestra total. Y bueno, de alguna manera esto no tiene que ser nuevo para usted porque ya esto lo elaboramos cuando hicimos mm, tablas a dos vías de clasificación. Entonces aquí básicamente es calcular las frecuencias relativas según nos preguntan, ¿no? Entonces vamos viendo el ejemplo muy rápidamente para ir aplicando las propiedades. Entonces, vamos a elegir una persona al azar y vamos a calcular la probabilidad de que la persona esté a favor. Probabilidad de que esté a favor. ¿Listo? Entonces, em, simplemente tenemos que, para calcular la probabilidad de que una persona esté a favor, tenemos que saber en símbolos qué es lo que nos preguntan. Entonces vamos a traducir a símbolo esto. Probabilidad de que la persona esté a favor, o sea, probabilidad de F. Esta es la pregunta. Probabilidad de F. Probabilidad de que esté a favor. Hmm, Probabilidad de que esté a favor. Bueno, voy a utilizar las frecuencias absolutas. Entonces, número de veces que repetí el experimento. Pues 54 veces. Y de esas 54 veces, ¿cuántas estuve a favor? Pues, 27, ¿no? 27 personas a favor. Entonces, una probabilidad marginal.
esta es una probabilidad marginal, porque mire que tuve que ir al margen de la tabla, o sea, no, es una probabilidad de un evento puro. Mire que dice probabilidad de F. Listo, 24, 27 de 54. Creo que esto da 0.5 o 50%. Es lo mismo. Fácil. Ah, bueno, listo, perfecto. Muy bien. Segundo, vamos a hacerlo rápido, pues porque yo sé que esto es bien sencillo. Que no esté en contra. Que no esté en contra. Entonces usted tiene aquí probabilidad de que no esté en contra. ¿Cómo pongo en símbolos no estar en contra? Bueno, tengo varias opciones. No estar en contra, usted lo puede escribir, yo lo escribiría así. Hay dos opciones, voy a escribir de las dos formas y usted decide cuál le gusta más. No estar en contra es, usted lo puede escribir como probabilidad de C, probabilidad de C, probabilidad de C. Ah, aquí dice Andrés, perfecto. Complemento de C, muy bien. Complemento de C, gracias Andrés. Súper. Y cuando usted ve complemento de C, usted dice, ah, pero yo ya sé una probabilidad, una propiedad para esto. Entonces usted puede escribir uno menos probabilidad de C. Uno menos probabilidad de C es uno menos probabilidad de C es 24. Claro, mire, probabilidad de C 24 de 54. 24 de 54. O sea que le queda 30 de 54. Sí, sí, si no hice mal la cuenta. Sí, 30 de 54. Entonces eso le da, vamos a ver cuánto le da eso en decimal. Permítame, le doy un poquito de suma a esto para que usted pueda ver. Oh, me pasé. Ahí está. Voy a limpiar la consola. Listo. Y bueno, ahí sí es escribir 30, 30 dividido 54. Ah, 0.555. Eso, ya. Ahí es lo que usted prefiere. Eso, 55%. Usualmente yo trabajo, Andrés, con por lo menos un par de cifras decimales. Entonces, uno podría escribir 0.555, digamos, o 55.6, para escribirlo así, 55.5%, como para darle un poquito más de precisión. Perfecto. Alguien también hubiera podido traducir esta pregunta diferente. Alguien me podría decir, pero ¿me toca hacerlo así con el complemento? No, no estar en contra es lo mismo que estar a favor o no saber y no responder, ¿no? Es lo mismo. No estar en contra es lo mismo que estar a favor o no saber y no responder. Alguien puede hacerlo por ahí. Entonces aquí la pregunta es, ¿a favor y no saber y no responder son excluyentes? O sea, ¿tienen algo en común? ¿Hay algún individuo que esté en ambos grupos al mismo tiempo? Entonces la respuesta es no, ¿no? Son excluyentes. Como son excluyentes, yo puedo decir que esto es probabilidad de F más probabilidad de S. Y entonces esto me da, ah, bueno, la de F ya la tenía. La de F me da 27 de 54. Y en cambio la de S me da, voy al margen de la tabla, 3 de 54. Entonces mire que 27 más 3, 30. Entonces me da lo mismo, ¿no? 30 de 54. Listo. Que me da el 55%. Súper. Usted tiene las dos opciones. Usted elige lo que más le guste a usted. O sea, usted como que cuando haga los quizzes, cuando haga los talleres, cuando haga, usted tiene múltiples opciones. Lo importante es que lo pueda traducir de una forma que usted pueda aplicar las propiedades y se va por el camino que quiera. Alguno es más fácil que otro, eso sí es cierto. Pues en este caso ambos son iguales de fáciles, pero pues algunos casos serán más fáciles que otros. Y yo, alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y usted cómo sabe cuál camino es más fácil? Pues, número uno, yo en mi vida he hecho 10.000 ejercicios de esto, entonces ya tengo como algo de experiencia. Número dos, pues
si usted ya está un ratico dándole y nada, y nada, y nada, y nada, pues eso quiere decir que cogió el camino más difícil, ¿no? Bueno, hagamos otro. Tenga alguna opinión. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga alguna opinión? Tenga alguna opinión. Ah, bueno, pues este ya ni siquiera lo voy a explicar. Tener alguna opinión, usted lo puede expresar de dos formas. Usted lo puede expresar como tener alguna opinión es F unión C. Esa es una forma. F unión C. La otra forma de escribirlo sería, voy a escribir aquí abajo, probabilidad de S complemento, ¿no? S complemento. Entonces aquí ya usted decide cómo lo hace. Le va a dar lo mismo. Lo voy a hacer por el complemento, que me parece más rápido. Entonces ustedes 1 menos, 1 menos probabilidad de S. O sea que esto es 1 menos probabilidad del complemento, o sea, 3 de 54. O sea que esto es 51 de 54. Listo. Y bueno, el 51 de 54, la probabilidad de tener alguna opinión, 51 dividido 54, eso le da 94.4%. Listo. 94.4. Si usted me escribe esto, mal, ¿no? Por ciento. Por ciento, pilas ahí. Ah, que cómo se hubiera hecho del otro lado. Ah, pues del otro lado usted lo hubiera hecho probabilidad de F más probabilidad de C, ¿no? Y bueno, ¿por qué no me toca restar la intersección? Porque a favor y en contra son excluyentes, ¿no? Son disyuntos. No, no hay ningún individuo que esté a favor y en contra al mismo tiempo. Entonces eso le quedaría, bueno, 27 de 54 más 24 de 54. O sea, otra vez lo mismo. Súper, muy bien. Cuarto, este está bien, sea hombre o esté a favor. Ser hombre o estar a favor. Probabilidad de ser hombre o estar a favor. Ah, bueno, entonces sí me toca traducirlo. Probabilidad de ser hombre o, recuerde que la O es la unión, estar a favor, o sea, F. Hmm, esa es la pregunta. Ah, bueno, hombre y estar a favor son disyuntos. Hombre y estar a favor tienen algo en común. Ah, sí. Entonces aquí me toca necesariamente probabilidad de hombre más probabilidad de estar a favor menos probabilidad de la intersección. O sea, menos probabilidad de H intersección F. Ah, bueno, probabilidad de hombre. ¿Cuántos hombres hay? Ah, bueno, hay 38 hombres de 54. Esa es la probabilidad frecuentista más F. 27 de 54, ya lo sabíamos, menos la intersección. ¿Cuántos individuos son hombres y, recuerde que la intersección es y, están a favor al mismo tiempo? Ah, pues 15. 15 de 54. Bueno, ahí es que usted haga la cuenta. Eso le va a dar 50, ¿no? 50 de 54. Entonces, claro, si usted mira 38 más 27 menos 15, eso le da 50. Y bueno, 50 de 54, pues es lo que le dé. 50 de 54, eso le da 92.5, 92.6%. Aproximémoslo a una cifra. 92.6%. Juan Camilo, ¿me toca en porcentaje? No, no le toca en porcentaje. Pilas, en los quizzes y en el parcial, pues obviamente como yo programo el Moodle para hacerlo, solamente expréselo en puntos porcentuales cuando se lo pida. Si no se lo pido en puntos porcentuales, pues el computador va a pensar que está mal. Bueno, hagamos el último. Y con esto terminamos este ejemplo y vamos con otras fórmulas. Sea hombre, sea hombre, pero
no esté a favor. Sea hombre, pero no esté a favor. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre, pero no esté a favor? Entonces, ese sería el número 5. Entonces, probabilidad de que sea hombre, pero no, o sea, menos esté a favor. O sea, quitándole todo lo que esté a favor, pero no esté a favor. Entonces, aquí uno dice, ¿será que todos los que están a favor son hombres? Pues para saber qué aplico, qué fórmula aplico. O sea, ¿será que F está por dentro de H? ¿O será que hay personas a favor que no son hombres, que no están en H? Entonces aquí uno se da cuenta que claramente F no está dentro de H, es decir, no todos los que están a favor, no todos los de a favor están dentro de H, no todos los que están a favor son hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo era la fórmula? Ah, bueno, entonces esto es igual, ¿eh? Probabilidad de H. Muy mal, muy mal, muy mal escribir menos probabilidad de F, ¿no? Porque F no está por dentro de H. F no está por... ¿Qué me toca escribir? Ah, bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Restarle la intersección. Y bueno, ¿cuántos hombres hay? Hombres hay 38 de 54 menos hombres y a favor. Recuerde que la intersección es una y a favor. Ah, pues 15. Pues 15. 15 de 54, eso no parece nada. 15 de 54. Y bueno, pues lo que le dé. 38 menos 15 le da 23, ¿no? Mm, 23 de 54. Sí. Entonces, bueno, 23 de 54, ahí sí lo que dé. 23 de 54. 42.6%. Cero. Bueno, este lo voy a escribir así en decimal solamente para escribirlo de otra manera. 42.59. Listo. Ahí estuvo. Entonces, digamos que el mensaje de este problema es que usted tiene varias fórmulas, varias opciones para aplicar, número uno, y además, usted puede de alguna forma elegir cuál es el camino que le parezca más sencillo. Y si expresa las cifras en puntos porcentuales, no olvide el por ciento. Si lo expresa en decimal, pues expréselo. O a veces en fracción también usted lo puede dejar. En fracción también es a veces, pero pues bueno, usted puede simplificar la fracción, ¿no? Bueno, ese es el mensaje. Listo. Aquí trabajamos con varios tipos de probabilidades. Trabajamos con probabilidades marginales. Mire, esto es una probabilidad marginal. Trabajamos con probabilidades conjuntas. Las probabilidades conjuntas son las de la intersección, ¿no? Conjuntas. Mira, aquí hay otra probabilidad conjunta. Eh, Estas son las que tienen como los nombres más que nada. Para una unión, esa también se podría decir como marginal, pero porque es la unión de marginales, pero no tiene un nombre así no tiene un nombre, digamos, directamente. Entonces, usted ya tiene como un conjunto de unas 7, 8 propiedades. Pues yo lo que usualmente recomiendo es tenerlas como, hacer como una listica de propiedades para que usted no las tenga ahí a la mano. em, y usted puede elegir por dónde irse. Y usted puede elegir por dónde irse. Eh, Ahora, no es lo único que hay. ¿Por qué? Hay otras probabilidades que se llaman probabilidades condicionales. Y pilas aquí necesito mucha atención. Una probabilidad condicional es una probabilidad que se calcula teniendo información auxiliar, teniendo información previa acerca del evento. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esta es la probabilidad de A, dado que, esta barrita se lee así, dado que
ocurrió B, o sea, se sabe que ocurrió B, se sabe que B pasó. Teniendo en cuenta que ocurrió B, ¿cuál es la probabilidad de A? Así se lee esto. Teniendo en cuenta que ocurrió B, ¿cuál es la probabilidad de A? La fórmula siempre es la misma, es la intersección sobre la probabilidad de B. De B. O sea, las probabilidades condicionales son probabilidades que se calculan cuando usted tiene información acerca auxiliar, usted tiene información extra. Entonces voy a ponerle aquí un gran título, probabilidad condicional. Y las probabilidades condicionales son probabilidades que usted calcula teniendo esa información extra. Entonces, si usted le dice probabilidad de A, dado, esta barrita se lee dado B, usted sabe, bueno, se sabe que ocurrió B. Se sabe que ocurrió B. B es lo que pasó, B es lo auxiliar, la información extra. ¿Cuál es la probabilidad de A? Entonces, siempre que vaya a hacer ese cálculo, la fórmula es la de siempre. Probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Siempre lo mismo. Entonces aquí usted dice, bueno. Entonces mi punto de referencia es la probabilidad de B. Bueno, y esto usted ya no debe ser totalmente desconocido porque esto ya lo trabajamos en estadística descriptiva, pero bueno, ya ahorita lo vamos a ver nuevamente. Y usted dice, bueno, para que esto tenga sentido, la probabilidad de B tiene que ser diferente de cero, ¿no? Pues ¿por qué? Porque usted nunca va a dividir por cero. O sea, cuando usted va a aplicar esta fórmula, la probabilidad de B tiene que darle diferente de cero, si no, pues no está definido. Bueno, listo, súper. ¿Será que la probabilidad de B, será que la probabilidad de B dado A es lo mismo? ¿Será que la probabilidad de A dado B, sabiendo que ocurrió B, la probabilidad de A es lo mismo que probabilidad de B dado A? O sea, sabiendo que ocurrió A, ¿es la misma probabilidad de B? ¿Será que es la misma cosa? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque esto es la probabilidad de la intersección nuevamente, probabilidad de A bueno, en este caso, bueno, es lo mismo, de B intersección A. Bueno, y aquí usted no se estresa, ¿no? Porque usted sabe que probabilidad de A intersección B perdón, A intersección B es lo mismo que B intersección A. Es lo mismo. Es decir, esto fue una de las identidades típicas que vimos cuando estábamos repasando teoría de conjuntos. O sea, la probabilidad de la intersección usted la puede hacer conmutativa, ¿no? Pero pilas, aquí la probabilidad es probabilidad de A. Usted divide entre la probabilidad de A. Bueno, siempre y cuando nuevamente la probabilidad de A sea diferente de cero. No de vacío de cero. Entonces aquí el punto de referencia fue A. Y aquí, pues bueno, B es lo que estoy preguntando. Se sabe que ocurrió A. ¿Cuál es la probabilidad de B? Bueno, y entonces aquí alguien me dice, bueno, con base en esta definición, pues si yo tengo esto, alguien me dice, pues Juan Camilo, yo podría escribir esto. Probabilidad de A intersección B es lo mismo que, mire, este está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Es lo mismo que, bueno, lo puede pasar a multiplicar a cualquier lado. Es lo mismo que probabilidad de A dado B por probabilidad de B. Y la respuesta es, claro. Pues si esto está dividiendo, usted lo puede pasar a multiplicar. Sí, obvio. O sea que aplicando nuevamente, aplicando la misma propiedad aquí, o sea, el mismo despeje, la probabilidad de A intersección B o B intersección A es lo mismo. Si usted pasa esta multiplicación, claro, esto es probabilidad de B dado A por probabilidad de A. O sea, usted puede expresar las propiedades o las fórmulas algebraicamente como quiera. La puede expresar así, A intersección,
A intersección B es el producto de una probabilidad condicional con una probabilidad marginal. Entonces, claro, mire, que en palabritas, ¿cómo sería esto? En palabritas esto es una probabilidad condicional, es simplemente leer. Una probabilidad condicional es coger una probabilidad conjunta, esto es una probabilidad conjunta, esto es una probabilidad conjunta, dividido una probabilidad marginal. Claro, la probabilidad marginal, recuerde, es la que no tiene nada. Es la que es como el evento puro, como el evento sin ninguna operación. Entonces, una probabilidad condicional, porque mire que aquí está la barrita B dado a, es una probabilidad, es el cociente, es la división entre una probabilidad conjunta, pues claro, porque esto es una I, ¿no? Es una probabilidad conjunta dividido una probabilidad marginal. Ah, entonces alguien dice, ah, bueno, entonces una probabilidad conjunta es el producto de una condicional con una marginal. Claro que sí, pues porque pasó a multiplicar, ¿no? Muy bien, a veces en los libros usted va a ver esto como, pues por lo menos en mi libro está así, teorema multiplicativo. Y el teorema multiplicativo es simplemente coja la probabilidad condicional y multiplíquela por la marginal. Es todo, es lo mismo. Juan Camilo, ¿cómo hago yo para saber cuál elegir? Pues depende del problema. Usted tiene que leer el enunciado, ver qué es lo que tiene, ver cuáles son las condiciones del caso, ver qué información tiene y mira a ver qué puede aplicar. Bueno, veamos un ejemplito así súper rápido. Veamos el ejemplito que estábamos trabajando súper rápido, como para que usted ilustre un poquito esto más, un poquito más esto. Bueno, mismos datos, misma situación, mismo todo. Se elige una persona al azar. Si se sabe que el individuo es hombre, se sabe que el individuo es hombre, se sabe que el individuo es hombre. Calcular la probabilidad de que esté en contra. Se sabe que el individuo es hombre. Calcular la probabilidad de que esté en contra. Lo voy a hacer aquí. Este sería como el ejercicio 6. Se sabe que el individuo es hombre. Calcular la probabilidad de que esté en contra. Entonces, es una condicional, porque se sabe que el individuo es hombre. Ah, bueno, dado H, se sabe que el individuo es hombre. Calcular la probabilidad de que esté en contra. Ah, bueno, listo. Pues aquí sí no hay nada que pensar. O sea, aquí sí esto es aplicar la fórmula directamente. Probabilidad de C intersección H o H intersección C es lo que usted quiera, como se lo quiera escribir. C intersección H sobre, aquí es muy importante cuál es sobre lo que va a dividir, ¿no? Sobre probabilidad de H, sobre probabilidad de H. Ah, bueno, pues entonces hagamos la cuenta. Entonces, C intersección H es 21. En contra y hombres, hay 21 de 54. Probabilidad de H, ah, fácil, 38. 38 de 54. Y ahí usted que digamos, esta fracción, ¿se acuerda, no? Producto de sí, cuando uno está en el colegio, ¿no? Producto de medios, producto de extremos, se cancela el 54, entonces me queda 21 de 38. Y aquí es cuando espero que usted se dé cuenta de algo que ya sabía usted de antes. Y es que esta probabilidad condicional, como H está en la fila, este es un perfil fila, así lo habíamos llamado antes, fila, perfil fila. Claro, el total de hombres, usted coge el total de hombres, porque claro, es dado H, coge el total de hombres y lo divide entre 21, que es los que están en contra.
Entonces, 21 de 38 me da 55.3%. Esto me da 55.3%. Entonces, de los hombres, el 55.3% está en contra. Así lo habíamos interpretado antes. De los hombres, el 55% está en contra. Bueno, dado que la persona es hombre, hay una probabilidad del 55% de que esté en contra. Muy bien, igualito que antes. Veamos el siguiente. Se sabe que el individuo no está en contra. Se sabe que el individuo no está en contra. Esa es la información auxiliar. Se sabe que no está en contra. Calcular la probabilidad de que sea mujer. Calcular la probabilidad. Ah, bueno, pues lo mismo. Lo mismo. Escribámoslo aquí en otro color. Escribámoslo aquí en otro color, en verde. 7. Probabilidad de que se sabe que el individuo no está en contra. Entonces, C complemento. Se sabe que no está en contra. Ah, Juan Camilo hubiera podido escribir F unión C, perdón, F unión S, F unión S, se sabe que no está en contra. No estar en contra es F y S, ¿no? Sí, claro. Es lo que usted quiere escribir. Se sabe que no está en contra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Ah, bueno, es lo mismo. Ya, ya es aplicar la definición, ¿no? Entonces, M intersección C complemento sobre probabilidad de C complemento. Ah, bueno, entonces, nuevamente, MI no está en contra. MI no está en contra. Mujeres I no están en contra. ¿Cuántas son? Mujeres I no están en contra. Son 13. Claro, aquí están, ¿no? 12 y una, 13 de 54. Y no estar en contra, pues ese ya me lo sabía. No estar en contra era 30 de 54. Este ya lo teníamos, 30 de 54. Nuevamente, mismo truquito de antes, se cancelan los 54, esto me quedaría 13 de 30. Claro, no estar en contra, mire, no estar en contra son 30. No estar en contra son 30. Es una probabilidad marginal, es un perfil columna en este caso. Y 13 de 30, que claro, 12 y una 13, 13 de 30 me da 43.3%. 43.3%. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? De las personas que no estaban en contra, de los que no estaban en contra, el 43% eran mujeres. O, si usted quiere, lo puede interpretar en términos probabilísticos, la probabilidad de que una persona sea mujer sabiendo que no está en contra es del 43%. Bueno, y ahí usted puede, claro, uno empieza a calcular todos estos números y aquí el único propósito era que usted se familiarizara con las fórmulas y el propósito era que usted de alguna manera se llevara una idea de cómo manipular las probabilidades y las supiera interpretar. Ya después viene la parte de cómo intervenir, de cómo tomar la decisión. Ah, bueno, ¿qué decisión, qué intervención debería yo hacer si la probabilidad de que no esté en contra es del 55%? ¿Qué amerita esta incertidumbre? ¿Qué, qué acción racional amerita esa incertidumbre? Bueno, ya todo depende del problema y del poder de decisión, ¿no? Pues porque si no tengo poder de decisión, pues no puedo hacer nada. Bueno, en los apuntes de clase que yo les
construyo siempre. Pues bueno, aquí ya está como todo el cuento de la asignación clásica o frecuentista. Yo tenía unas diapositivas, lo quise hoy hacer con las diapositivas. Habían un par de ejemplos al respecto. Yo lo hice con lo del dado, pero pues ahí hay otros ejemplos. Están las probabilidades, las reglas de las probabilidades. Yo se las mencioné hoy. Hay otro ejemplo también que lo invito a que lo lea, que lo pueda ver. Em, bueno, aquí hay un teorema aditivo, pero este teorema aditivo de alguna manera ya lo hicimos. ¿Por qué? Permítame, hago ese comentario rapidísimo antes de que se me pase. Y es que en el teorema aditivo, pues nosotros ya de alguna manera lo sacamos, pues porque di la intuición al respecto y nosotros sabemos que, bueno, lo que dijimos, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos, si A y B disyuntos, o sea, si no tienen nada en común, entonces la probabilidad de la unión es la suma. Y eso es un axioma, o sea, eso es un punto, ese es el punto de partida de la medida de probabilidad. O sea, siempre que usted tenga conjuntos disyuntos, sume la unión. Ahora, si no son disyuntos, o sea, si A y B, si A intersección B es diferente de vacío, o sea, si tienen algo en común, lo que nosotros dijimos fue, bueno, la probabilidad de la unión, perdón, la probabilidad de la unión es este es el teorema aditivo, sume las probabilidades y reste la intersección, porque usted está repitiendo. ¿Y cuál fue la lógica detrás de eso? La lógica detrás de eso es que si usted tenía aquí A y aquí usted tenía B, la lógica detrás de esto es que si usted suma la probabilidad de A, o sea, usted suma todo lo que tiene A, disculpará mi dibujo tan feo, y a eso le suma toda la probabilidad de B, entonces ahí a eso usted le suma esta otra parte, pues mire que está repitiendo la intersección dos veces, por eso la tenía que restar. Ahora, esto aplica, esto aplica para más de un caso, ¿no? Entonces, el teorema aditivo lo que dice es, esto aplica para cualquier situación con más conjuntos. Entonces, mire cómo funcionaría con tres, por ejemplo. Claro, aquí está la fórmula general, se ve horrible, pero échele lógica en este caso particular. Si usted tiene tres conjuntos, si usted tiene tres conjuntos, A unión A2, unión A3, el teorema aditivo es que usted puede aplicar exactamente el mismo. Es más, si usted quiere pensarlo, si usted quiere imaginarse el diagrama de Venn, se lo puede imaginar. El diagrama de Venn de esos tres conjuntos sería una cosa similar a esta. A1, A2 y A3. A1, A2 y A3. Entonces, mire, el teorema aditivo dice, sume las tres probabilidades, igual que antes. Ahora, igual que antes, como estoy repitiendo cosas al sumar las tres, pues tengo que restar las probabilidades comunes, o sea, A1 con el 2, A1 con el 3 y A2 con el 3. Pero mire que como resté 3, pues la triple intersección me toca añadirla, porque la quité al restarle las 3. Entonces, más la triple intersección. Entonces, digamos que esta es una particularización de todo este enunciado general, pero usted jamás de los jamases, es más, yo jamás me he aprendido este teorema aditivo, digamos, en general, jamás me lo he aprendido, siempre le he hecho lógica cuando estoy calculando con más de dos. Bueno, si tengo tres, pues sumo, resto y sumo.
Ah, ¿qué pasa si pasarían 4? Pues usted ya ve la lógica, ¿no? Suma, resta los de 2, suma los de 3 y resta el de 4. Hay un patrón, ¿no? Digamos en el de 3, véalo en el de 3. Suma las probabilidades marginales, resta las conjuntas y luego suma la triple. Listo. ¿Qué pasa si serían 4? Pues que ya es un caso exagerado. Pues coge los 4, los suma, le resta las conjuntas, luego le suma las triples y le resta la cuádruple. Bueno, perfecto. Ahora, y ya trabajamos con las probabilidades condicionales. Ya trabajamos con las probabilidades condicionales. Ahora, con las probabilidades condicionales pasa algo muy chévere y es que las mismas propiedades aplican. O sea, las propiedades que habíamos visto antes, cuando usted tenga las probabilidades condicionales, aplican también. Me explico. Un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Eh, supongamos que yo le pido la probabilidad de A unión B dado C, dado C, dado C. Entonces, si A y B tienen intersección, si A y B tienen intersección, entonces cuando yo le digo que condicional en C todo aplica de la misma manera, pues aquí usted vuelve y coge probabilidad de A, pero dado C, más probabilidad de B dado C, menos probabilidad de la intersección. A intersección B dado C. Entonces mire que es exactamente la misma fórmula, solamente que condicional en C. Ahora, por ejemplo, uno le dicen, bueno, Juan Camilo, dígame la probabilidad de, no sé, B complemento, perdón, escribamos uno aquí, otro. Escribamos aquí, la probabilidad de A complemento dado B. Bueno, como las mismas propiedades aplican, yo digo que esto es 1 menos la probabilidad de A, pero dado B. O sea, es que mire que todo aplica igualito, lo único que cambia es el punto de referencia. O sea, como que si yo condiciono en algo, pues las mismas propiedades, las mismas lógicas aplican, solamente que ahora aplican, pero condicional el C. O sea, el punto de referencia para hacer la división es el que cambia, pero es lo mismo. Ahora, hay una definición extra y con esta voy a terminar la clase. Y es que vamos a decir, y esto es una definición, esto no es una propiedad, es una definición. Vamos a decir que A y B son independientes. A y B son independientes si la probabilidad de A dado B es la misma probabilidad de A. Ahí está. Y pilas, no se va a confundir entre independientes y esto no tiene nada que ver, independientes no tiene nada que ver con excluyentes, ¿no? Excluyentes es que no tienen intersección. Disyuntos es que no tienen intersección. Independientes es otra cosa. Mire, A y B son independientes si al saber que ocurrió B, si al saber que ocurrió B, el cálculo de la probabilidad de A no cambia. Si al saber que ocurrió B, el cálculo de la probabilidad no cambia. Bueno. Si eso es así, si son independientes, entonces voy a escribir este probabilidad de A dado B. Este probabilidad de A dado B sería probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. O sea, si B no aporta información auxiliar sobre A, pues la probabilidad condicional es la misma probabilidad marginal. O sea que
una consecuencia inmediata de esto es que la probabilidad de A intersección B es el producto, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, es lógico, o sea, y esto alguien lo puede intuir, mire, vamos a decir que los eventos son independientes si la información auxiliar que trae B consigo no influye en nada en la probabilidad de A. Mire, la probabilidad condicional al hacer el cálculo me da la misma probabilidad de A. Si son independientes, y esto únicamente aplica si son independientes, si no, ya usted tiene el teorema multiplicativo, pilas. O sea, lo que siempre se cumple es esto. Pero si además son independientes, pues usted reemplaza la definición de condicional. Y mire, A, obviamente siempre y cuando la probabilidad de B sea diferente de cero, pues porque si es igual a cero, pues esto no está definido. Y pasa a multiplicar la probabilidad de B. Entonces, mire, aquí usted tiene otra fórmula adicional para la intersección. Aquí usted tiene otra fórmula adicional para la intersección. Aquí está. Pero esta únicamente la puede aplicar siempre y cuando A y B sean independientes. Esto únicamente funciona si son independientes. Si a usted le dicen, este evento es independiente de este evento. Bueno, cuando usted le aseguren esto, pues si la ocurrencia de un evento no influye en la ocurrencia o no ocurrencia del otro, pues usted puede aplicar esto. Pero si no son independientes o usted no tiene forma de comprobarlo o si usted no tiene forma de saberlo, pues le toca de una irse con el teorema multiplicativo tal cual. Entonces, la interpretación de la independencia es una interpretación de, de si saber que ocurrió B influye o no en si ocurrió en la incertidumbre de A. Saber si ocurrió B influye o no en el chance de ocurrencia de A. Esa es la definición de independencia. Cuando eso pase, usted puede garantizar que el producto es la probabilidad conjunta. Mientras tanto, no. Veamos en el ejemplo, y con este comentario termino, veamos en el ejemplo, ¿será que estar en contra es independiente de ser hombre? ¿Estar en contra es independiente de ser hombre? Bueno, ya tengo la condicional, la probabilidad de C dado H. O sea, sé que ocurrió H, sé que es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de estar en contra? 55%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar en contra? Bueno, la probabilidad de estar en contra es muy fácil. La probabilidad de estar en contra es 24 de 54. Y 24 de 54 es 24 de 54 es 44.4%. 44.4%. Mire, aquí está la probabilidad solita, la probabilidad marginal, y aquí está la probabilidad condicional. ¿En contra y hombres son independientes? No, no lo son. ¿Por qué? Porque mire que la probabilidad marginal, sin tener en cuenta el H, me dio del 44%. Mientras que la probabilidad condicional, sabiendo que ocurrió H, me dio del 55. O sea que H sí tiene información que me puede servir acerca del cálculo de la probabilidad de C. O sea, saber que ocurrió H, sí influye
en la probabilidad de que ocurra C. Porque mire, aquí me da, la probabilidad cambia. Aquí me dio 44%, mientras que aquí me dio 55%. ¿Son igual? No, no son iguales. O sea, saber que el individuo es hombre influye en el cálculo de la probabilidad de C. O sea que C y H no son independientes. O sea que C y H no son independientes. No son eventos independientes. No son eventos independientes. O sea que los eventos contienen información acerca de la ocurrencia o no ocurrencia del otro. Porque afecta la probabilidad. Si aquí en lugar de 55 me hubiera dado 44.4, pues decimos, pues saber si ocurrió H o no ocurrió H no influye en absolutamente nada. O sea, H y C serían independientes. Y en ese caso, pues usted ya sabe qué podría hacer con la intersección, por ejemplo. Bueno, entonces ese era mi comentario final. El teorema multiplicativo ya lo vimos. Si son independientes ya lo vimos. La próxima clase arrancamos con los últimos teoremas de probabilidad, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Entonces, ¿hoy qué vimos? Hoy, bueno, hoy avanzamos en muchas cosas. Hoy trabajamos con, hoy trabajamos con muchas probabilidades, con muchas propiedades de probabilidad. Vimos cómo asignar probabilidades desde el punto de vista laplaciano, frecuentista o bayesiano. Vimos un montón de reglas, un montón de propiedades. Vimos el concepto de independencia, el de probabilidad condicional. La próxima clase arrancamos con un par de dos teoremas que son fundamentales para el cálculo de probabilidades, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bueno, no olviden, señores, muchas gracias por asistir. No olviden que la próxima semana, el próximo martes, hay quiz de lo que vimos la clase la semana pasada y lo de esta semana. Muchas